Muy queridos hermanos, quiero reflexionar con ustedes en el marco de estos días de la Semana Santa unos aspectos que nos permitan preparar mejor el corazón, disponerlo de modo especial para celebrar el gran acontecimiento de la vida de un creyente. En cuanto les sea posible, los invito para que nos acompañen durante estos 3 días. Estoy hablando del lunes, del martes y del miércoles santo, de tal manera que en el momento en que lo considere oportuno, si en el transcurso del día puede tomarse un pequeño espacio y tal vez en el silencio, en cuanto le sea posible, o al caer ya de la jornada, o tal vez al comienzo de la misma, puede escuchar este mensaje, verlo, incluso transmitirlo a otros, le podría ser de alguna utilidad, en cuanto que Dios se puede valer de esta sencilla herramienta para disponer el corazón, preparar un poco lo que puede ser este templo sagrado y vivir la experiencia de un encuentro con el Señor resucitado. Soy Julio García, el obispo de la diócesis de Garagoa, en Colombia. Desde esta región me dirijo de modo especial a los fieles de la Iglesia diocesana que se me ha confiado, como un peregrino que les acompaña en este caminar, como otro caminante que va recorriendo paso a paso, lento, dudoso y tropezando con demasiada frecuencia, pero que intento ir abriendo y haciendo también camino con ustedes, acompañando el paso de ustedes en el seguimiento de Jesús, el Maestro, el Señor. Eso es lo que intento simplemente compartir con ustedes, y que sea el Espíritu del Señor el que me ayude y me ilumine, pero que sea el mismo Espíritu también el que se valga de mi garganta, de mis labios, para transmitirles a ustedes, fortalecerlos, animarlos, llenarlos de ilusión, abrirles sueños y adentrarlos en el misterio de Cristo muerto y resucitado, que es precisamente lo que celebramos estos días de la Semana Santa. Me lleno pues entonces de la ilusión de que el Señor también a mí me regala el Espíritu Santo, para que no sea simplemente yo quien esté interesado en hablarles a ustedes, sino que Dios sea el que esté interesado en comunicarles a ustedes la buena noticia. Y la buena noticia es Jesucristo. Y la buena noticia que tenemos para celebrar, para comunicar y transmitir a los demás, es que Cristo murió y resucitó. La cruz es para nosotros el testimonio evidente de su sacrificio, pero la resurrección es el testimonio evidente de lo que el Padre ha hecho y lo que mi Padre ha hecho en favor del género humano, porque está interesado en que todos se salven, todos. Nos tiende la mano y nos ha tendido la mano en su Hijo Jesucristo. Y la muerte en cruz de Cristo el Señor no es en vano. La muerte en cruz es el sacrificio
del Dios que nos ama y que entrega a su propio Hijo para salvarnos a todos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que el mundo se salve por él. Esa preocupación y esa inquietud me mueve entonces como responsable de acompañar en medio de dificultades a esta iglesia diocesana y a las demás personas que se comunican con nosotros, que se hacen a través de estos medios de comunicación de nuestros tiempos, en la posibilidad de escuchar esta palabra, este mensaje, este anuncio. Vamos a pedirle antes que nada entonces al Espíritu Santo, el regalo del Padre y del Hijo, que nos acompañe en esta reflexión. Supliquémosle al Padre y al Hijo que envíen el Espíritu Santo, que inunde nuestros corazones de su amor, que sea ese fuego, ese don de Dios, el que se derrame abundantemente en nosotros para que en estas 3 jornadas, a la luz del Espíritu Santo, podamos acoger la palabra en nuestro corazón, dejarnos de la palabra, ser dóciles a la palabra. Y quien es dócil a la palabra se deja transformar por ella. Y si nos dejamos transformar por la palabra del Señor, cantaremos como la Virgen María al final. El Señor ha hecho maravillas. Gloria al Señor. Esas maravillas las contemplamos en Cristo muerto y resucitado. El Señor vive, es el viviente, vive en la iglesia, en el rostro de los más pobres, en la palabra, en los sacramentos. El Señor vive. Envía, Señor, tu Espíritu. Dame la gracia de ponerme a los pies, a tus pies, como el discípulo a los pies del Maestro, para hacer tu voluntad, cumplir la tarea y llevar a feliz término la misión que se me encomienda. Amén. Bueno, hermanas y hermanos, después de esta invocación del Espíritu Santo y con seguridad que viene a nuestra ayuda, hemos pedido al Espíritu Santo que nos acompañe en la reflexión hoy, mañana y pasado mañana, y no solamente a mí, sino también a ustedes, porque la comunicación la podemos entablar por el Espíritu Santo y gracias al Espíritu Santo. Pues el Señor siempre responde. El Señor siempre responde. Y si lo que hay que pedir, lo único que hay que pedir es el Espíritu Santo, pues el Señor nos lo sabrá dar para acompañar esta reflexión, no como una cosa de nosotros, sino como un verdadero regalo de Dios que transforma el corazón y que renueva la vida. Les quiero invitar a que empecemos esta primera charla tomada a la luz de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y en el capítulo 2 comienza diciendo que los discípulos estaban reunidos, encerrados, por miedo a los judíos. Y cuando estaban encerrados, llenos de miedo, sin atreverse, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y así comienza el capítulo 2. Pero avancemos. Vamos a la parte que me interesa hoy de modo especial, reflexionar y animarles a ustedes a que se dejen del Espíritu Santo para que leamos
estas palabras y estos textos fundamentalmente como un llamado que nos hace el Señor personalmente a emprender una vida nueva, a tenerlo como el Señor de la vida y a dejarnos del proyecto que nos presenta. Sí, me atrevo entonces, en cuanto sea posible y el Señor nos lo permita, a que hablemos estos minutos y nos dejemos iluminar por este bello pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y a partir del versículo 22. Pedro, aquel que estaba escondido, aquel que le había cantado el gallo, aquel que no había sido capaz de decir una palabra sobre su amigo Jesús, aquel que le dijo más bien a una de las criadas: yo a ese hombre no lo conozco, no sé quién es, que se excusó, que tomó distancia, yo no lo conozco, no sé quién es, salvó su pellejo, se hizo a un lado. Ese mismo Pedro, lleno del Espíritu Santo, toma coraje y por la fuerza del Espíritu Santo ahora aquí, en el capítulo 2, versículo 22, aparece hablando. ¿Cómo entender esto? ¿De dónde puede un hombre lleno de miedo, un pescador, un hombre humilde, tomar fuerza? ¿Por iniciativa propia? ¿Porque lo desea personalmente? ¿No ha hecho ningún curso de superación, de hablar en público, de predicador? ¿No ha tomado unas lecciones prácticas de cómo asumir esta tarea? ¿Por qué Pedro asume esto? Y Pedro significa entonces también iglesia. ¿De dónde tal cosa? Del Pentecostés que se ha acontecido, del Espíritu que les ha llegado. No es el coraje de Pedro, no es el entusiasmo de Pedro, no es ni un ejercicio de la razón ni un convencimiento. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que fortalece al miedoso, le derriba las puertas del encierro y lo tira a la calle para contar y compartir a los demás y dar testimonio de lo que él mismo ha visto y ha oído. Ahora sí, ha llegado una nueva manera de ser, una nueva hora, un cambio, y ese cambio se debe no a unos criterios elaborados, no a un proyecto de vida pensado por el mismo Pedro o diseñado por la iglesia como tal, como una estrategia para ser fiel a lo que está pidiendo el Señor. Nada de eso, hermanas y hermanos, nada de eso. Es una iniciativa completamente divina. Es Dios el que toma la iniciativa. El mismo Dios que nos creó al comienzo y que nos dio a nosotros la gracia del Espíritu Santo. Cuando creó el hombre y la mujer, dice el libro del Génesis en un lenguaje bellísimo, sopló sobre él el aliento divino, la ruach, el Espíritu de Dios. Y entonces el hombre y la mujer fueron semejantes por el designio de Dios, por el Espíritu del Señor. Participó del Espíritu de Dios. Ahora, Pedro también, por el Espíritu Santo, participa de la misma obra de Jesús, del mismo anuncio de Jesús.
Así como Jesús era un hombre que anunciaba públicamente, ahora también Pedro hace lo mismo de Jesús, por el Espíritu Santo. Ya les repito, no por iniciativa personal. No se trata de una estrategia, que esto no es estrategia, que es el Espíritu el que empuja, el que impulsa, el que obliga a salir. En este pasaje que estoy tratando de comentar, encontramos entonces el argumento que da razón a sentir que sí es posible una vida nueva. Es posible esa vida nueva, no porque me elabore un proyecto de vida personal, sino porque Dios me dé la gracia del Espíritu Santo. Aquí, a mi entender, hay un elemento crucial en el camino de la fe. Muchos de nosotros nos confesamos creyentes. Creemos en Jesús, vamos de camino con Jesús, pero no estamos en capacidad de hablar de Jesús, de dar testimonio de Jesús. Y si alguien nos pregunta, si alguien demanda, ¿tú eres de los mismos?, probablemente estaré en las mismas condiciones de Pedro. No sé de qué me hablan. Yo no tengo nada en esta cultura y en este mundo de hoy que decir de ese hombre. No lo conozco. Solo será posible vivir la experiencia de un hombre nuevo, capaz de dar testimonio, de romper los miedos, si se recibe el Espíritu Santo. Pero tal vez en la iglesia lo que tenemos ausente en este tiempo es precisamente la acción del Espíritu Santo. No permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. No le permitimos al Espíritu Santo obrar y proceder como el regalo de Dios, el verdadero regalo, el auténtico regalo, el regalo más urgido, pero no lo pedimos. Pedimos tantas otras cosas que las podríamos alcanzar nosotros, que no tendríamos por qué estárselas pidiendo a Dios, que las podríamos lograr nosotros si nos conviene, si son necesarias, porque hay muchas cosas que pedimos que ni siquiera son necesarias. Hay otras muchas cosas que las pasamos pidiendo después de que nosotros mismos las hemos acabado. La salud. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos sentimos enfermos, es cuando nos acercamos al Señor para decirle: Señor, dame salud, Señor, cúrame? Y el Señor casi que tendrá que respondernos a algunos de nosotros: cuando te la di, no la cuidaste, la maltrataste. Ahora acabaste con la salud y ahora vienes a que yo te dé salud y no pides el Espíritu Santo. Y creo que muchos de nosotros pedimos muchas cosas, muchas. Pedimos demasiadas. Agradecemos poco. Y la única que debiéramos pedir, el Espíritu Santo, es la que menos pedimos. A cambio de esto, los Hechos de los Apóstoles nos están diciendo hoy en el capítulo que estoy comentando, el capítulo 2, que el Señor les dio el Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, sale y hace este discurso. Y miren, hermanas y hermanos, lo que dice en el discurso Pedro hoy a los discípulos. Les dice: hijos de Israel, escúchenme. A Jesús de Nazaret, hombre autorizado por Dios y acreditado delante de sus ojos con milagros, con maravillas y prodigios que por medio de Él ha hecho en medio de nosotros, como todos saben.
Era conocido lo que Jesús había hecho, comentado entre la gente. Multitudes lo seguían, buscando milagros. Eso se riega inmediato. Y la gente viene desde donde sea. Cuando se dan cuenta que hay alguien que hace milagros o que hay algún lugar donde se producen milagros, ¿cómo llega la gente? ¿Y con cuántas necesidades? Es que ¿a quién más va a acudir el que está necesitado? Sino a Dios. Y tienen toda la razón. Pues bien, lo mismo se había presentado con Jesús. Jesús había hecho muchos signos, muchos milagros. Realmente era evidente todo lo que Jesús había revelado. Y a través de estos signos, de estos gestos, de estos milagros, había mostrado el poder de Dios. A este Jesús, dejado al arbitrio de la orden expresa de la voluntad de Dios y entregado a la muerte, ha sido clavado en la cruz por mano de los impíos. Dice Pedro, lo mataron. Este es el discurso que Pedro está diciendo. Y llega a una conclusión. Esta conclusión me parece a mí que es crucial, básica. Debiéramos tenerla grabada. Dice Pedro, Dios le ha resucitado, librándolo de los dolores y ataduras de la muerte, siendo como era imposible quedar preso o detenido por ella en el lugar del sepulcro. Esta es ya una conclusión extraordinaria que Pedro comunica a los demás, que se vuelve un querigma. Cristo murió y Cristo resucitó. Murió. Acabamos de escuchar. Pero, dice Pedro, Dios lo resucitó y no se quedó entre el lugar de los muertos. No se quedó como muerto entre los muertos. Dios lo levantó. Dios lo resucitó. Continúa Pedro en el discurso explicando un poco el acontecimiento de la muerte y resurrección del Señor. De este resucitado, en el versículo 32 del mismo capítulo que estoy comentando, dice Pedro, este Jesús es a quien Dios ha resucitado, de lo que nosotros todos somos testigos. Aquí está la fuerza de la fe, el sentido de la fe cristiana, el testimonio de la vida del resucitado. Pedro es un testigo cualificado. Pedro puede dar testimonio de que el Señor ha resucitado a Jesús. Él mismo lo ha experimentado y ahora él que se encontró, el Señor resucitado que vino al encuentro de Pedro, Pedro da testimonio de esto a la comunidad. Nosotros somos testigos de que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Concluyo esta primera reflexión. ¿De qué Dios está hablando Pedro? ¿De qué Dios se trata? Este será precisamente el tema que abordaré en mañana, Dios mediante. Se trata del Padre de Jesucristo. Jesucristo nos dirá que tiene un Padre,
Ese es nuestro Dios, ese Padre que es el Señor de la vida. Es el mismo Padre que nos toma, es el mismo Padre que te toma a ti, que me toma a mí, y nos toma en sus brazos, brazos de amor, de ternura, de compasión y de misericordia. Semana Santa es eso, dejarnos tomar de los mismos brazos que tomaron a Jesús y lo resucitaron, y dejarme tomar de esos mismos brazos del Padre para que me dé una vida nueva y me resucite también a mí, que necesito cambiar de vida. Necesito salir de estas molduras de la muerte, de la esclavitud que me tienen atado, para pedirle al Señor, al Padre de la vida, al que resucitó a Jesús, que me participe también a mí de esa gloriosa resurrección. Eso va a ser precisamente lo que caminaré con entusiasmo estos días. Acompañaré al Maestro hasta la experiencia gloriosa de la resurrección, cuando renueve mi fe en el Señor muerto y resucitado en el sacramento del bautismo, el próximo sábado en la vigilia pascual. Ruego al Señor nos ayude y nos bendiga, que nos acompañe, y espero que mañana nos podamos encontrar para escuchar qué es lo que Pedro nos está pidiendo en este tiempo también a nosotros, para acoger y escuchar a Jesús como el Señor de la muerte y de la vida, el Señor de la gloria, el Señor resucitado. Profeso mi fe diciendo: creo que Cristo murió, creo que Cristo resucitó. Señor, pero aumenta mi fe y dame la gracia de una conversión sincera. Amén.